Muy buenas, espero que estéis disfrutando del día. Hoy es un día muy especial. Veréis por primera vez mi película Camino sin límites. Mirad, hasta me he puesto elegante. La película que veréis es la historia real de un grupo de personas que quisieron hacer lo que todo el mundo les decía que era imposible. Y en el camino, otras personas e incluso la vida misma lo pusieron aún más difícil. ¿Consiguieron hacer lo que todo el mundo decía que era imposible? Ahora lo descubriréis, pero antes, dejadme que os cuente una anécdota. Cuando estrenamos la película en un cine de Granada, invitaron a un hombre que no conocía de nada la historia. Este hombre era un padre que tenía un hijo con cáncer y estaba muy triste. En realidad no le apetecía ver la película. Cuando terminó la película, se levantó, se limpió las lágrimas y se fue. Al rato envió un mensaje que decía: gracias por invitarme. Esta película me ha dado fuerzas para vivir. Solo por esta persona ha valido la pena hacer esta película, que ahora quiero compartir con todos vosotros. Así que poneros cómodos, apagad las luces y no dejéis que nadie os moleste durante una hora, porque vais a vivir un camino lleno de emociones. Que empiece la película. Buen camino. El Camino de Santiago es coger una mochila, meter lo necesario y te sobra para hacer 800 kilómetros desde donde quieras hacerlo, bueno, 800, en el caso de mi hijo desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela. Una mochila, una zapatilla y un montón de ilusiones dentro. Ya está, no tiene más ciencia el Camino de Santiago. Mi hijo, el mayor, lo está haciendo, Oliver, empujando la silla de ruedas de su hermano Juan Luis, que tiene 20 años. Y diariamente se levanta por la mañana, pum, 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 conoce a gente, unos se van, otros se quedan, y así va la historia del Camino de Santiago de estos dos niños. Son las 7:30. Uy. Ya veo. No sé, No sabe. me duele todo el cuerpo. Hay que ver aquí los dos. Sí, 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 bueno. Aquí que se quede. Mamá no. You good?
sí. Este aquí. Ponme allí porque vamos. Es muy sensible, muy sentimental, pero ella es la strong, es muy fuerte, se hace la fuerte y te transmite esa fuerza. En fin, ¿qué hago aquí? Pues ser la mamá. Yo hablo de que soy el coche escoba, pero soy la madre. Mi madre no camina. La mamá lo que hace es ir con el coche. Ella, con nosotros por la mañana empezamos a caminar. Salimos temprano, a las 8 de la mañana o así. Empezamos a caminar y ella lo que hace es, se va con el coche hasta el siguiente, al final de etapa, 25 kilómetros, 30 kilómetros, depende. Y nos espera allí. Va al albergue, hace la reserva para nosotros y se queda allí esperando en plan 6, 7 horas todos los días, esperando a que lleguemos, a que terminemos la etapa, para luego pues ayudarme a duchar a mi hermano, a preparar la cena, a todas estas cosas que si estuviera solo pues sería una barbaridad. A ver, estoy en mi lugar, estoy en donde tengo que estar. Juan Luis y Oliver decidieron hacer esta aventura. Al principio ni su padre ni yo estábamos muy de acuerdo porque estos pensaban irse solos y estábamos diciendo, están locos. Y luego, pues cuando ya todo se puso en orden y tal, pues decidimos que yo les acompañara porque el lugar donde tengo que estar es con ellos. So we have, Mamacita Ana, and she's just an angel, and she really is doing a camino herself, in a different way. A ver, la idea sobre todo es que Oliver, el camino lo hace Oliver con su hermano, ¿no? No coge las rutas alternativas de los ciclistas ni nada, sino vamos a ir por donde van todos los peregrinos, que llaman de narices, ¿no? Y también la confianza tan extrema que tiene Juan Luis en su hermano, porque le da igual por dónde vaya, él sabe que no le va a pasar nada. Ana es una mamá en toda regla, o sea, desde el primer día ella nos ha hecho sus hijos, nos ha adoptado sin pedir permiso siquiera, pero tampoco lo necesita. Es su manera de ser, ¿no? No necesita permiso para hacer las cosas porque las hace y punto. Yo pensaba que iban a irse, están en una etapa, se van, al día siguiente siguen el camino ellos por su cuenta, otros aparecen, luego se van. Y eso al principio pasaba, porque la gente tenía que volver a sus trabajos Pero no, estos se han quedado. Estos, vamos, magníficos. Pues el coche escoba, el principio era pues para un apoyo de Juan Luis, llevo las cámaras de repuesto, las ruedas, que mi marido me puso todo eso, una bolsa con las herramientas. Llevo pues una cajita que es mi supermercado con alimentos imperecederos, que cada vez se pone más grande, porque cada vez hay más de gente y me meten cosas. Y llevo una maleta con ropa, que eso sí es curioso. Llevo una maleta grande, que cogí una maleta muy grande para mí, y no estoy utilizándolas casi. Eso es cierto. Estoy utilizando pues 2 pantalones que me cambio y esta sudadera que salgo mucho con ella es la de Camino Sin Límites. No estoy utilizando la mitad de las cosas que he traído. Es curioso. Sí, es cierto. Pues eso es mi furgoneta. Tanque montado. La fuerza que tiene mi madre es una mujer luchadora desde toda su vida, desde que nació mi hermano, que tuvo la parálisis cerebral a las 2 horas de nacer, y siempre ha estado luchando, siempre ha estado cuidando de nosotros como cualquier otra madre haría, y es algo que ella es un ejemplo para nosotros. Y ella es la que nos carga las piedras y venga, a tomar por saco ya, venga, para la siguiente etapa. Dicen que dura, no tengo ni idea. Yo le compré un casco al niño. No es cierto, yo por si acaso... Yo sé que por dentro va a estar muy nerviosa, de hecho esta mañana se ha ido a una tienda de deporte a comprar un casco para Juan Luz, porque ha dicho, madre mía, que a este me lo matan hoy aquí. ¿Listo? Nos metemos ahora.
muchas veces el miedo, lo que digo, es infundado. Es algo que se crea en tu mente a raíz de lo que los demás te dicen. Si nosotros a nadie nos hubiera dicho nada de Ocebreiro, llegaríamos a Ocebreiro, nos veríamos una cuesta, pondríamos las cuerdas y empezaríamos a subir. Pero claro, ya como todo el mundo te dice, Ocebreiro es la peor parte, eso es imposible hacerlo con una silla de ruedas, estáis locos, tened cuidado que es muy peligroso. Pues cuando llega la hora de la verdad, te entra ya el cosquilleo por aquí que dice, ¿realmente podremos hacerlo? ¿Realmente será tan duro como parece? ¿O a lo mejor lo hacemos como si nada? Y hoy justamente, sí, yo por lo menos he sentido un poco de miedo, no sé tú, Juanlo, pero cuando estamos llegando, terminando la etapa, justo empieza a llover, empieza a nublarse el cielo, vemos las montañas gigantes ahí, yo estaba pensando, madre mía, mañana la montaña que subimos no es esa, es otra más grande que hay detrás. ¿Estás listo, Juanlo? La silla se ha partido 2 veces. Si se rompe la silla, pues la apañaremos y si no la podemos apañar, pues... Alguien lleva en brazos a Juanlu y otros llevarán la silla. Exactamente, exactamente. Y tan felices. La silla de ruedas sí que se partió, la parte de por donde yo empujo, para la espalda, donde mi mano apoya la espalda, se partió literalmente por la mitad en una de las etapas. Por suerte fue llegando a Burgos y pudimos ir a un taller allí de aluminio para que lo repararan. Acabamos de partir la silla otra vez por el mismo sitio donde nos dijeron que no se volvería a partir nunca más. No lo puedo creer. ¡Se remonta la silla! ¡Para la correa! Cuando el destino no quiere que lleguemos. Saca la tienda de campaña aquí, que nos quedamos aquí hoy. Nos toca caminar, Juanlu. Bajamos y esperamos llegar cuanto antes al pueblo, porque si no, creo que no llegamos con la silla por lo menos. ¡Vamos, Juanlu! Los guantes, dame los guantes, nena. Esto es lo de todos los días, capullo. Esto es lo de todos los días. ¿Para qué hoy están tardando más? Ay, qué prisa va a haber. Me voy ahí a Lugo, voy y vuelvo. Sí. Sí, ya está. Ya convertido en ET. Y ahora, el último chisme, la corona. Vale, listo. Está precioso. Yo no podría ir con ellos, ¿eh? Eso es cierto, si no les jorobo todo. Porque no, ¿a dónde vas con el niño? ¿Estás tú loco? Te tiras para arriba. No, me echan del grupo. Me echan. Y van, oye, Oliver, se va tu madre y nos vamos nosotros. Es que yo creo que incluso si yo mañana me rompo una pierna, sé que incluso llegaría a Santiago porque me estén empujando a mí y a mi hermano. Porque sé ya que la gente, que los peregrinos, que todo lo que estamos viviendo, todas las familias que hemos hecho, daría todo porque nosotros dos lleguemos a Santiago. Hubo mucha gente que dijo que el Camino de Santiago sería imposible hacerlo todo por camino y que tendríamos que ir por carretera. Pero hoy demostraremos que hoy no es el día. Porque ¿quiénes somos, chicos? ¡Camino sin límites! ¿Quiénes somos, chicos? ¡Camino sin límites! ¡Camino sin límites! No, todo el mundo dice, no vais a poder, la subida es muy dura, es la etapa más difícil del camino, os va a costar mucho, ¿por qué no tomáis una ruta alternativa? El primero que no quiere es Juan Luis. No, que yo he dicho que deberíais ir por la carretera, porque con las ruedas vais a ir muy mal por el camino. ¿Pero cuál es el problema? ¿Que es camino con muchas rocas? La gente en bicicleta no sube por el camino en bicicleta, tiene que empujar la bici. Y hay muchas piedras y es muy mal camino. Entonces yo lo que os recomiendo es que vayáis por la carretera y luego coger el camino. Tenemos cuerdas también, vamos preparados. No lo que queráis, yo os lo recomiendo. Además es que Juanlu es donde mejor se lo pasa, en las subidas bestias y en las bajadas bestias. Camino sin límites para mí es la aventura de dos hermanos. A nivel personal, sinceramente, fuera del proyecto y de todo lo que queremos conseguir con el proyecto, para mí es la mayor aventura de mi vida y el tener la suerte de poder compartirla con mi hermano es lo que más vale. Nos hemos visto en momentos con ellos, de decir, ¿cómo vas a cruzar esto, no?
simplemente se hace. O sea, no existe la posibilidad de pensar, ah, no, esto es imposible de hacer. Esto es que no hay límites para nada. Los límites están aquí, como dice Oliver muy bien, siempre. El objetivo nuestro es mostrar que, por un lado, que los límites, la mayoría de veces que nos ponemos, son mentales, provocados por el miedo, por las inseguridades, tanto cuando tienes una idea, quieres lanzar un negocio o quieres hacer algo nuevo, muchas veces nos ponemos limitaciones antes de ni siquiera intentarlo. Entonces nosotros con este reto, pues lo que queremos es mostrar de que si realmente crees en algo con todas tus fuerzas y lo das todo por conseguirlo, realmente se puede hacer. Aunque tengas todas las adversidades del mundo, vengan todos los problemas del mundo que puedan llegar y todo se complique. Pero si tú realmente crees en algo, se puede conseguir. Y eso es lo que pretendemos mi hermano y yo con Caminos sin Límites. La meta es que ellos lo consigan, porque entonces estarán demostrando al mundo que no existen los límites, que los miedos nos ponen barreras. I am for sure that we will make it. Because if you have one stick, you can break him. But if you have 7 or 8 sticks, it's very hard to break them. So we are together. Even rain, even mountain, even cold, even wind can do anything to us. Stronger. How many money is it? El primer día fue en el que realmente estuvimos solos porque salimos más tarde de la cuenta, llegamos a Roncesvalles a las 10 de la mañana y salimos solos de allí. Entonces todos los peregrinos ya llevaban bastantes kilómetros recorridos. Subimos el Alto del Erro prácticamente solos, que fue una de las subidas más duras que tuvimos por no contar con ayuda. Cuando llegamos a lo alto nos cayó una tormenta enorme, un diluvio. Estamos allí solos diciendo, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Llevamos 10 kilómetros caminados y nos quedan 800. Y estamos aquí en lo alto de la montaña, solos, se nos va a hacer de noche y nos está diluviando. Y fue como que dices, venga, sigo adelante, esto no es nada, esto es una primera prueba. Y ya a partir del segundo día fue cuando las recompensas empezaron a llegar en forma de peregrinos que te ayudan en algún momento puntual, gente que se une a ti y deciden cambiar sus planes de camino para caminar junto a vosotros. Give me more. I started walking. I've walked with a couple different groups, but I feel like now I've kind of found, like, I know that I want to continue to the end with this group. I feel kind of the most at home here, even though I speak Spanish well, but I'm not fluent. And so even though I'm not fluent, I feel most at home with this group of people. Que parece que nos conocemos de toda la vida, parece que somos familia. Hay una familia hecha, yo creo que se ha creado un vínculo que es irrompible. Tu camino individual ha acabado y ahora es lo que haga falta en este proyecto. God will save you now. Yes. You know, we are walking together, but we're not always like literally right next to each other, and I can still feel like I still am thinking about a lot of things when I'm walking with them. ¡Vamos! ¡Caminos sin límites! Cuando vas caminando y ves que más o menos la cosa está tranquilita, tú puedes permitirte descolgarte un pelín y pensar un poquito en tus cosas. Todos lo hacemos. A mí me lo contaron así los primeros días que estaba con ellos. Me dijeron, tú cuando tengas así un down, un bajón o lo que sea, o tengas ganas de pensar y de reflexionar, te retiras, no tienes que decir nada, te dejas que avancemos y tú te quedas atrás y ya tú reflexionas, piensas en lo que quieras, solucionas lo que tengas que solucionar y ya te unes luego cuando quieras, 15, 20 minutos, lo que necesites y
y así lo vamos haciendo todos. H, el chico croata, o sea, el día que nos dijo que cambiaba su billete, casi nos ponemos a llorar todos, ¿no? Bueno, De la de alegría. hecho, sí, yo Ella, de hecho, se puso a llorar. Ace fue el primero que se unió en la cuarta etapa, que llevamos ya un mes caminando juntos. Nos llegó un día al albergue y nos dice, no tengo una buena noticia, tengo una excelente noticia. Y nos diga que ha cambiado su vuelo a Croacia para sacarlo una semana más tarde, para poder caminar con nosotros, seguir nuestro ritmo y llegar a Santiago juntos. I didn't come alone here. I come with my friends, but I decided to stay with Juanlu. So I told my friends, if you want, you can stay with me. If you don't want, you can go to your camino, your way. This is your way. I chose this way. This is my way. So she said, no problem. It's okay. And I canceled my flight to Croatia. I buy a new ticket because Juanlu says, oh, I wanted that you go with me to Santiago. So I need to do that. H he doesn't speak much Spanish, but the way that he can communicate with Juanlu knowing like no Spanish is really amazing. Los ves constantemente, la conexión que hay tan brutal, y ahí es cuando te das cuenta de que realmente no hace falta palabras para hablar un mismo idioma para entenderse o comunicarse, ¿no? I look him like a normal person, so I just decided to walk with one normal person. Okay, he can't walk, he is in a wheelchair, but he can smile, he can speak with me, he can thinking like a normal person. A mí me da una lección muy grande, Juanlu, de ver cómo una persona que lo tiene difícil para expresarse verbalmente, lo tiene difícil para moverse, ¿no? Lo tiene difícil para valerse por sí mismo, cómo te enseña a usar tus ojos para hablar, porque él los usa, ¿vale? Cómo te enseña a hablar con preguntas. Ha sido genial la evolución, porque eso se puede ver sobre todo en el caso de Quique y Neo, desde el primer día que estaban como en plan, joder, Juanlu, no sé si me entiende, no sé cómo si tocarlo, si cómo hablarle, todo eso allá después de un mes de parecer hermanos, ¿no? No estás familiarizado, nunca te acabas de familiarizar con eso hasta que ves a Oliver cómo lo trata, ¿no? Cómo lo trata con desdén y con una normalidad y con un trato de hermano que, o sea, para nada lo sobreprotege, ¿no? Entonces es cuando ves a su hermano tratándolo tan naturalmente como yo trataría a mi sobrino o a mi hermana, que dices, hostia, pues si es que el chaval es que quiere ser uno más de nosotros. Mi casa, teléfono. Yo siempre, con el tema de la discapacidad, yo actúo con normalidad. Da igual que tengas discapacidad, es igual que si eres rubio, que si eres alto, que si eres más bajito, o que si eres más moreno, ¿no? Da igual, ¿no? Entonces con la discapacidad ocurre igual. Siempre intento que la gente vea a mi hermano con normalidad. Cuando hay un hijo con discapacidad, de cualquier tipo de discapacidad, me extraña a mí que una familia diga, ¡ay, qué maravilla, qué suerte tengo! Eso no lo dice nadie, vamos. Cada uno tiene su proceso, no hace ninguna gracia cuando ve una persona con discapacidad, sea del tipo de discapacidad que sea, no. Todos queremos ser altos, rubios, guapos, inteligentes. Y eso pues no es imposible. Bueno, Juan Luis es un poquito, sí, parecido a eso. No, que no. Es difícil, es un proceso, eso es un proceso que lo pasa a toda familia. People need to understand because this can be happen everybody. Everybody can get the kids with cerebral paralysis. It's not the end of the world, but when you see this on another, maybe if you have such situation at home, you will be ready and prepared for this. Cuando a Juan Luis nació y tuvo la muerte súbita que tuvo Juan Luis, yo me acuerdo que me volqué mucho en Juan Luis, tanto que dejé muchas cosas de lado. Y resulta que cuando, yo no me acuerdo si Oliver se duchaba, me imagino que se ducharía, yo le daría de comer, está clarísimo, porque Oliver creció, pero durante un par de años por ahí, cuando fue más grande le pedí perdón a Oliver porque hay como una fase de mi vida que yo nada más que estaba enfocada en Juan Luis, pero porque también absorbía mucho el niño, ¿no? El niño por su problema en aquel momento era pequeño, absorbía mucho. Y me dijo, pero bueno, ¿por qué?
Digo, pues yo qué sé, porque yo no te recuerdo casi eso en algunos momentos, nada más que estaba yo con Juan Luis. Y luego nunca se ha avergonzado de su hermano. Él traía a sus amigos a su casa, a la casa. Todos han crecido con Juan Luis. Juan Luis siempre ha visto normalidad, nunca lo han mirado siempre como un niño diferente, lo han tratado todos sus amigos. Álvaro, Miguel, desde chiquitillos, todos lo han tratado a Juan Luis bien. Y estaba siempre allí, Juan Luis integrado con todos, ha ido creciendo con su hermano. Nunca he visto yo que haya tenido ningún rechazo hacia él, porque es muy difícil que cuando un niño hay una discapacidad, el hermano puede haber un rechazo también o no querer que los niños lo vean, porque pega gritos, porque cualquier cosa. Y sufren mucho. Si Oliver ha sufrido, yo no me he enterado. La verdad. Lo ha disimulado muy bien. No, no lo haces de manera tan natural simplemente porque también necesitas ese espacio de ver. Tú no sabes tampoco cuál es su grado, cuál es su capacidad de entendimiento, si su parálisis llegó a tocar o no, hasta que no te explican tampoco desde fuera cuál es su grado, ¿no? Entonces estás alerta, un poco atento y vas jugando un poco a ver hasta dónde, cuál es el problema. Vale, esta mano no la puede mover tanto, esta la puede mover más, ¿no? Eso lo tienes que ir midiendo. Igual que cuando también conoces a una persona nueva y no sabes si es simpático, si es más borde. Y sí que es verdad que yo la primera experiencia con Juanlu creo que lo trataba más como a un niño pequeño. Claro, es que él no es ningún niño pequeño, él es un chaval de 20 años. Pero cuando la gente se acerca a él a saludarlo, lo acaricia como si fuera un niño pequeño, le habla fuerte como si fuera sordo, ¿sabes? Y dices, no, háblale normal, si no pasa nada, pero es que es normal, no estamos familiarizados a tratar con gente con alguna diferencia. Es que yo ya no diría ni afección física, obviamente necesita ayuda de alguien, pero es diferencias, no afecciones, ni discapacidades. Si me encuentro ahora otra persona nueva con algún tipo de discapacidad, me atreveré más, tendré menos miedo porque es que no hay ningún tipo de problema. Es que el problema lo creamos nosotros, ¿no? Conocimos a Neus y a Kike en el albergue, en Puente de la Reina creo que fue, y si vinieron un día, igual que ellos, a probar, a caminar un día con nosotros, a ver qué tal era con la silla de ruedas, y desde entonces no nos hemos separado. Kike es también muy... que si se rompe algo está siempre a ver cómo se soluciona y le ayuda mucho a Oliver, a ver que se ha estropeado esto, a ver cómo... Sí, voy más tranquila con ellos. El primer contacto con Juan Luis y Oliver fue oír a Juan Luis descojonándose en la ducha mientras Oliver lo duchaba, ¿no? Se duchaban los dos, vaya. Aunque entonces no los conocíamos de nada. Fue más tarde a la noche, antes de ir a dormir, se sentó a mi lado. Oye, mira, que estoy haciendo un proyecto con mi hermano y mira, ¿te parece si te lo enseño? Tal. Estuvimos fuera hablando un ratito y dijimos, oye, ¿podemos venir contigo mañana? Y él, sí, por supuesto, veniros, por favor, ¿sabes? Y ya, y ahí empezó la cosa. Vamos, Oliver, métele. ¡Vamos ahí arriba, fuerte! El primer día yo creo que es el más impresionante. Te quedas como... ¿De qué te vas a quejar tú? ¿Dolor? ¿Dolor? ¿Qué es eso? Desaparecen las agujetas. Desaparece todo y es como... De repente. Sí. ¡Wow! Mira, yo te voy a decir una cosa. De Juan Luis, lo he dicho montones de veces. Además, no me pienso ni emocionar ahora que yo soy muy emotiva y no me da la gana. Él me ha dado más a mí, y te lo digo en serio que no es tontería, más que yo a él. Yo a él le he dado lo que una madre da. Punto. Soy una madre. Doy lo que hace una madre, que no puede hacer más. Ahora, él a mí no es ahora, sino desde hace mucho tiempo, muchos años. Gracias a Juan Luis, yo he conocido gente maravillosa. En el deporte, que hace 2 deportes, tanto bocha como el slalom. Ahí he conocido una gente, un voluntariado magnífico. Luego conocí, gracias también a él, a la gente de la Ciudad Accesible. Ahí también he conocido gente magnífica. Luego es muy activo, porque dentro de su discapacidad parece mentira la actividad que tiene, una actividad mental increíble, además que es como el hermano.
Sí que me han salido los dos iguales, pero para que uno está sentado y otro está de pie. Y en el camino me está demostrando también que tiene una fuerza increíble. Yo creí que iba yo a ayudarle a él, y ha sido él quien me ha ayudado a mí, ¿no? Y creo que es una frase muy, muy importante, que vas con la idea de, no, necesitan ayuda con las sillas. Y luego te encuentras que si te están ayudando a ti, te están dando una lección, y con esa sonrisa que levanta a un muerto. La mirada de Juan Luis, la sonrisa de Juan Luis me decía, si yo puedo, tú puedes. Me operaron de una vértebra, de un accidente que tuve. Me operaron la segunda vez de la espalda, me quitaron los hierros y me decían, ten cuidado, Carlos, si te vas a hacer daño, estás loco. Y más que nada, lo que a mí me importa es que yo podía haber quedado como Juan Luis. Yo podía haber quedado en una silla de ruedas o podía haber quedado en el camino y no contarlo. Entonces, es ahora el momento, ahora es el tiempo, ahora es el presente y ese es el tiempo que tenemos y hay que vivirlo. Y sentado en un sofá y dándote golpes de pecho y quejándote, no solucionas nada y no vives, pierdes todo el tiempo. Ahora es el momento, un minuto, una hora, un día, el presente, vive el momento. Carlos es un seguidor nuestro del proyecto, que nos seguía todos los vídeos a través de redes sociales, a través de Facebook, YouTube. Entonces yo era muy activo porque yo con mi operación pues estuve muy encerrado en casa y yo estaba muy activo en las redes porque era lo que me daba así más vida y el verlos fue como boom. Let's see, Carlos just came, we started the same day, and, he came suddenly, he just had followed them on social media and just said, I can do this because Juan Luis is doing it. Oliver y Juan Luis me transmitieron esto a través de Facebook, o sea, a través de las redes, yo no los conocía personalmente. Para mí, desde mi lado personal, para mí esto es mi trabajo, es lo que me dedico. Yo no soy un simple peregrino que camina, que llega al albergue, descanso y mañana un día más. A mí me tocaba yo me levanto por la mañana, tengo que desayuno, preparo a mi hermano para que esté todo listo, salimos a la calle con el frío, empezamos a grabar los vídeos. Muy buenas viajeros, somos Oliver y Juan Luis y bienvenidos a un nuevo vídeo de Caminos sin Límites. Tengo que ir siempre con el chip puesto de grabación para ver dónde pongo la cámara, a ver qué plano hago hoy, a ver qué historia cuento hoy. Porque hoy nos toca hacer el gran ascenso a Ocebreiro, esa etapa que todo el mundo teme, esa etapa que tanta gente nos ha dicho que es imposible de hacer con una silla de ruedas. Y nada, chicos, ¿estáis preparados? Chicos, ¿dónde estáis? Chicos, ¿dónde están? Cuando llegamos a cualquier albergue donde paramos a dormir, él se tira mejor, estamos a lo mejor acostados y él se tira a lo mejor 2 horas, 2 horas y media, montando vídeos, subiendo vídeos, editando, y es un enorme trabajo. Y está siempre con la sonrisa. El camino se hace muy, muy ameno con ellos. Quiero que todo el mundo me vea bien porque creo que si la gente me ve mal, ellos están mal. Al principio, la primera semana sí lo pasé un poco mal porque el cuerpo todavía no estaba habituado. Pero a nivel de ampollas, no he tenido ninguna ampolla todavía. El pie, después de la primera semana, dejó de dolerme, me dolía un poco la planta del pie, pero después de la primera semana todo genial, ninguna ampolla. Lo único que nos ocurrió fue la etapa 14 o 15, que pillé un virus que había, es que muchos peregrinos estaban y estuve una noche vomitando. Yo, si no fuera por mi hermano, yo no estaría aquí ahora mismo haciendo esto. Yo creo que me habría rendido a lo mejor hace 300 kilómetros. El hermano pequeño muchas veces es el que mete esa reserva de energía que el grande a lo mejor necesitaría, porque hay días que lo ves hecho caldo, pero en cuanto Oliver saca la cámara para tirar adelante el proyecto... Porque ¿quiénes somos? ¡Caminos sin Límites!
vuelve a sonreír, ¿sabes? Y es como que, ¿cómo vas a desfallecer, macho? Si el chaval está aquí con una energía y con unas vibras que flipas. Mi hermano cuando termina las etapas está reventado, pero él al día siguiente por la mañana está siempre, cuando estoy grabando, está siempre con su sonrisa, está con sus grititos de guerra que siempre da. Al final de la etapa lo llegas que está con la cara que no puede más, de tanto meneo con la silla, de toda la dureza, del calor, de la lluvia, llega fatal, reventado, pero cuando coja la cámara y está delante está siempre sonriendo. Yo a Juan Luis pienso a veces que es que por la noche cuando lo acuesto es como el cargador del móvil, que le pone un cable, se acuesta destrozado. Carlos, este chaval que se incorporó hace poco, le da unos masajes y todo con aceite de roseta y todo, para que se relajen los músculos. Que no estoy preocupada. Es curioso. Al principio sí, porque iba Oliver más solo y luego cuando Oliver se pone a montar los vídeos es cuando yo veo lo que están haciendo. Entonces, cuando veo lo que están haciendo, lo que ha hecho desde el primer día, con su hermano, cómo está con él y todo lo que... Pues cada vez me he ido relajando más. Y no me preocupa absolutamente nada. Aparte, si me preocupa, yo me llamaré a la Guardia Civil. Tampoco hay que estresarse mucho. Gracias a esos vídeos es lo que yo, por eso estoy aquí. De los últimos vídeos que iba colgando Oliver, yo cada vídeo que veía me emocionaba mucho. Y decía, tengo que subir, tengo que acompañarlos. Le digo a la gente que esté así en una situación muy delicada o con depresiones, como fue mi caso, y es mi caso, porque todavía estoy saliendo y desintoxicándome de muchas cosas de la cabeza, que sigan para adelante siempre, que no se rindan, que se atrevan. You need to go, wake up 6:30, keep walking, enjoy with your friends, enjoy with Juan Lu, pushing the chair, pulling the chair, and come at Alberga, take a dinner, go sleep, and every day is more or less same. But yes, I have a problem. Everybody have problems on this way, but I think just forget that, keep moving, and that's it. For me, in addition to kind of my mental health problems that I was experiencing, that I wanted to come here to maybe cure me a little bit, I also was raised Catholic, and I thought maybe, this could be a little bit of a religious journey as well. It sounds cheesy, but I think I see God a little bit in this group. ¿Y la Virgen? ¿De mí? I kind of had like a rough on and off 2 years of just struggling with some minor depression and some body image issues and things like that just kind of made my last year of college kind of a struggle. But I knew that that's something that was a priority for me to do after I graduated college. So as of tomorrow, I will have been on the Camino for 1 month exactly. ¡Juanlu! ¡Vamos chicos! ¡Estamos ya en Galicia! The whole time, like since I had met Oliver and Juan Luis, I wanted to walk with them, but for some reason I was too embarrassed or shy to ask them if I could walk with them. I don't know why. I think I just thought, okay, this is their thing, and I'll say hi to them whenever I see them, but I'll just let them do their thing. But that's definitely not, like, now that I'm walking with them, I realize that they're just totally welcoming to anyone who wants to help and who wants to learn about what they're doing. So in the future, I should just not be shy and just ask. Oh, palea! Oh, palea! And in the past few days, people have been just in disbelief that they are going on the original Camino and they're not taking the roads. They're saying, oh, seguro ha sido por las carreteras. And we're saying, no, we haven't. And the other day I was just walking and I was literally looking, like, we're on this extremely rocky path and literally like 5 feet to the left, there's the road. And we so easily could just go to the road.
I think things like the Camino makes you step back and just think about the really important things. Hey, you're liking it. I've been able to kind of forget about some of the things that had previously caused me a lot of stress and anxiety on the Camino, just simply by living more simply, if that makes sense. Usually I was thinking the problems in my life was very big. But when you walk on Camino, you learn that it is not the problems, it's just worries. You will fix that in the moment. The problems in our life, I think it's just when you lose your health and everything else, losing the money, losing the job, losing the small stuffs, that's nothing. You can fix that. Just I feel sometimes that my personality can't shine through when I'm speaking Spanish, because I can communicate perfectly fine in Spanish, but sometimes I'm a little more shy, and so sometimes that makes me brings me back to my bad thoughts coming in about my self-doubt and self-confidence, because I'm like, oh, I'm just boring. I'm just a boring person right now. It's exhausting to be thinking constantly about what I'm looking like, what other people think about me, what am I doing here, what am I doing with my life. But then I realize, okay, I'm with this amazing group of people. I'm with them for a certain reason. Igualdad de oportunidades para todos, así que Grace, adelante. On the climb up to Osebreiro, I really wanted to help out more, so I did that. And, I felt strong. I felt proud to be actually helping them. 1, 2, 3, here we go. Juan Lu and Oliver and this whole Camino Sin Límites experience, it taught me to just really realize that I am beautiful the way I am. It's weird, we get accustomed to, on the Camino, it's actually been so freeing to wake up and every day look in the mirror and see myself without any makeup, and just, that's me, and I think that's still beautiful. My life is changing now, and my mentalities are changing, and all of these things I knew that I needed to change. I think just now the difference is I have more strength to do so. I understand that in this way, it's not really important what do you search. You have only to work and accept everything that this way won't give to you. And I find these guys. Bien. Ale was carrying 2 backpacks most of the day because H was pulling, and he gave her his backpack. When I was young, I have one problem in my back, and the doctor said to me that I can do everything. I can't do anything in my life. Something like run or jump or everything. I can do everything. And now I'm staying here with my backpack for walk 1 month, and I met these guys with a wheelchair. The world have to see that everybody can do something if really you want. Poi ho incontrato vosotros, por eso project. ¿Qué tal se nota el italiano vosotros? Porque a mí regular, In the first time I am afraid about this because I remember me a lot of bad things, and but no for Juan Lu, for myself. And I have a problem in my back because one vertebra, if this vertebra move only a little more, I can pass all my life on a wheelchair. I have to stop and I can move nothing. So when I was
8 years old, and I know about my problem. For 1 week I stay in the hospital and I can go only with a wheelchair because I can move my legs. Azione. Azione. So now I start maybe a little to change what I have inside. Thanks for these guys, because in the first time I think, oh, if I have to pass all my life on a wheelchair, I don't want to live more. But, and I thought really something like that, and I imagine myself that for suicide or something like this it was really, really bad for me. And now I understand that it's really stupid what I thought before, because oh, they do really everything. It's like this mountain. Everybody stopped there, like, oh no, guys, it's impossible that you can go up with a wheelchair. It's impossible. And in 1 second we stay in the top. Bueno chicos, pues ya sí que podemos decir eso de 25ª etapa completada. La realidad era que sí se podía subir al Cebreiro. La sorpresa no fueron las rocas ni las grandes pendientes del Cebreiro. Eso fue algo que, bueno, con esfuerzo, sudando y en trabajo en equipo, pues sabíamos que lo íbamos a conseguir antes o después. La gran sorpresa que nos llevamos fue ver cómo personas que no nos conocen de nada, en vez de darte mensajes de ánimo, de apoyarte, decir, ¡ay, qué valiente sois!, ¿no? O decir, venga, pues me uno a vosotros hoy, os ayudo a subir al Cebreiro y así somos uno más para que podáis conseguirlo, ¿no? En vez de ver la parte positiva de lo que estamos haciendo, decían directamente, olvidaros de subir al Cebreiro, eso es imposible, no lo vais a conseguir, todo negativo. Si tú te has rodeado de gente negativa, de gente que no es soñadora, gente que no tiene ambiciones, que no tiene cosas por las que luchar y simplemente se queja de la mala situación que tiene en su vida sin hacer nada por cambiarlo, pues toda esa situación, toda esa energía negativa se te va a llegar a ti y te va a contagiar. Entonces tú te vas a creer que ese es el mundo real y que eso es lo único que hay y que tienes que conformar con eso, ¿no? Para mí lo más importante, uno de los puntos de inflexión en mi vida ha sido conocer la gente adecuada, rodearme de gente positiva, con proyectos, con sueños, con ideas, gente que te anima, que te apoya, personas que conoces de 3 días y te lo dan todo. Nos estaba para el arrastre, pobrecita. Estaba que no podía ni hablar casi. Estaba de cama y de manta y ya está. El médico nada más abrir la boca dijo, esto mínimo tienes 3 días de cama, o sea, no vas a mejorar en 3 días, me dijo, ¿no? Las amígdalas muy inflamadas y con pus y con sangre. En el momento en el que empujas, tú dejas de estar enfermo, ¿no? Ahí estoy ayudando, estoy colaborando, la fiebre pasa desapercibida totalmente. ¿Qué somos? 10 con Juan, pero con... A ver, pues... A ver, Para los carritos tienes que dejarlos ahí fuera, porque aquí dentro no hay, solo hay el pasillo. ¿La silla de ruedas? Claro. Pero se va... Con la humedad a la noche, el cojín... Aquí dentro no hay, porque aquí hay una salita. ¿Pero no se queda pasando frío en la calle toda la noche? No, pero ahí en el cobertizo, que es ¿Y el niño qué? ¿No? El señor sí, pero con la silla tenéis que dejarla fuera, porque no hay sitio. Que son sitios pequeños. Flipando, ¿no, Juanlu? No puedo. Ya me han reventado. Puede entrar el niño en la silla de ruedas, ¿no? Eso he dicho, ¿no? Sí. Juanlu, que tienes que... Esto se cree que esto es Lourdes, que viene andando ya. Yo creo que... Esto es lo increíble del camino, ¿no? Cosas así que dices, ¿cómo te puedes encontrar? En vez de decirte enhorabuena por subir a Cebreiro, que soy de los pocos que, no sé, se puedan contar con las manos las sillas de ruedas que han subido a Cebreiro. Y la bienvenida es decirte que aparques la silla de ruedas, aparques al cojo en la calle.
Ya lo subimos, ¿no? Sí. Sí, sí. Todos juntos. En habitaciones diferentes, ¿no? Esto es un albergue. Sí, lo Y las camas. Pero yo tengo una pregunta, ¿por qué tienen que quedarse así de ruedas afuera? Si está todo accesible, si es todo plano. A ver, yo lo digo porque las habitaciones no hay mucho espacio. Yo te dije que no había mucho sitio en el dormitorio. No, pero es que claro. él no puede moverse si las ruedas. No se me parece la bienvenida alucinante. Tendrás que llevar una silla de ruedas hasta allí, pero luego la silla la puedes sacar una vez que lo pongas en la cama, es lo que yo te intentaba decir. Pues yo pienso que el camino es accesible. Los albergues no. Pero no estoy hablando de estructuras. Porque yo siempre digo que la accesibilidad no está en una rampa, en una gran puerta, en tener un cuarto de baño magnífico, maravilloso para poder duchar a mi hijo, porque mi hijo se puede duchar de otra forma. Incluso, oye, que hay toallitas del Mercadona que lo puedo lavar muy bien. La accesibilidad está muchas veces en el trato que tiene, y no solamente con mi hijo, en el trato que tienen a los peregrinos. Personas que llegan con un cansado de verdad y los tratan a veces, muchas veces, otros no, insisto. ¿Tú a dónde vas? Las botas las pones allí. Tú, no sé cuánto. Oye, vamos a ver, que somos personas que son... Y yo lo veo desde un punto de vista más objetivo, porque yo no soy peregrina, no entro con las botas ni con el macuto. Me quedo observando y veo cosas bastante raras, pero como si en la Edad Media nos trataran así, en algunos sitios sí. Por lo menos un trato agradable, que no haya una rutina de que aquí están entrando ganados. No, tiene que haber un trato humano. Y no, muchos no lo tienen, Tienen una frialdad tremenda. Pero chicos, haced un poco de espacio, que no cabe la silla. Quitar las mochilas del medio. Oye, la que nos lías, que no nos dejan entrar en los albergues por tu culpa, tío. Es que da miedo, Juan, te ven entrar y dices, yo me voy de aquí corriendo. Pues la subida a Cebreiro hay nada más que un albergue municipal, no hay ninguno privado. El albergue totalmente accesible, por cierto, todo accesible. Era genial, la que no era accesible era la mujer que decía que no podía entrar a la silla de ruedas, pero el albergue estaba perfectamente adaptado. Espero que sea una persona que haya dicho la burrada esa. Ahora, si ya me encuentro dos más, ya sí hay que hay un problema de hablar con el gobierno o con el Ministerio de Educación para que den clases particulares. Eso es lo que ha pasado muchas veces con los medios de comunicación, de que han hablado de que queríamos hacer el Camino de Santiago accesible. Pero no, nosotros no estamos haciendo el camino por terreno, por camino, ¿no? En vez de por carretera, para que lo hagan accesible con una forma de queja o de protesta y reivindicación, no. Nuestro objetivo siempre es con una mentalidad positiva, ¿no? De querer demostrar que las cosas, si realmente se plantean y se creen algo, se pueden conseguir. Y de que las barreras físicas es una forma de concienciar, ¿no? De decir, vamos a hacerlo lo más bestia posible para que vean lo difícil que es vivir en silla de ruedas y para crear una conciencia tanto en la sociedad como en las administraciones públicas para que tengan más en cuenta a la gente que va en silla de ruedas y puedan pues, darle la importancia que se merece, ¿no? A todo este tipo de personas que van en silla de ruedas y muchas veces no pueden llevar una vida normal por causas que son creadas, ¿no? Por la sociedad. Someone said the first third of the Camino is about the body, and the second third is about the mind. The third part is about the spirit. So I'm not quite sure which part I'm at yet, but definitely past the body part. I had really, really bad blisters at the beginning. Siempre digo que lo importante no es el destino, sino todo lo que vives en el camino. En el camino de la vida, en el camino de tu viaje o en este caso en el camino de Santiago. Para mí lo importante es la gente. No las montañas, no los ríos que cruzan, ni los pueblos, ni Santiago. Santiago es un símbolo, simplemente un punto y final en el viaje. I've met so many people of different ages and from different countries all over the world, and that to me is what I've always loved about traveling and what I had hoped I would find on the Camino, and I found that and much more. In this Camino, I found something for myself inside.
So yes, the nature is beautiful, the small village is beautiful, the people around me beautiful, but I, looking around and taking the moments for myself, for my soul, for my strong, and I think definitely it's something bigger than just touristic way. Pero creo que el viaje es hacia adentro. Es un viaje que también vas haciendo cada vez más interno, donde descubres cositas que normalmente no puedes descubrir porque no tenemos ese tiempo ni de aplicar, ni de escuchar, ni de sentir, ¿no? Entonces puedes ir sintiendo cosas, entonces cada vez vas más profundo, creo, creo que el viaje es hacia la profundidad propia, ¿no? Porque es un proceso de mirar para adentro, es como si tuvieras un espejo enfrente de ti y vieras tu alma, y vieras tu interior, y vieras todo lo que has vivido, y quitar lo negativo, sacarlo, y es un proceso tan bonito y tan enriquecedor que eso lo recomiendo a todo el mundo. Yo no tengo que demostrar nada a nadie. Si tengo que demostrar algo, es demostrármelo a mí mismo. Yo creo que ya con 41 años yo lo que tenía que demostrar lo he demostrado, tanto para lo bueno como para lo malo. He tenido muchos fallos, como todo el mundo, me he equivocado muchas veces, he cometido errores garrafales, he estado por el suelo tirado y ahora estoy aquí y estoy viviendo un sueño, de verdad es un sueño lo que estoy viviendo. El camino saca el lado más humano de todo el mundo te ayuda, se ayuda mutuamente, lo da todo por alguien que no conoce. Siempre todo el mundo está sonriendo, buen camino. Es una magia que hay, que todo parece como un cuento de hadas. Y eso realmente, creo que la gente cuando llega a Santiago y nos pasará a nosotros, se sentirán como en plan, no quiero que esto acabe. Entonces muchas veces Santiago puede ser incluso una maldición, como que dice, se me acaba esto ya. Ahora es que vuelvo a mi casa, vuelvo al trabajo, ¿y qué pasa con esto? Una palabra que he aprendido en este camino es la palabra desapego. Es como una clave del día a día, de la semana a semana, el saber soltar cosas, el saber irte de lugares y el saber despedirte de gente. ¿Qué necesidad tienes de cargar unas cosas o no? ¿Cuáles son tuyas y cuáles no? ¿Cuáles pesan más? ¿Y las tuyas propias o las de los demás? Y aprender a irlas soltando a cada paso pues es complicado. Y luego decidir realmente de qué quieres tener llena la maleta, ¿no? Recuerdo momentos de sufrir, de cansarnos y de incluso tener ganas de volver a casa. Las partes dolorosas del camino pues también te hacen fuerte y también tienen su gracia. No todo es fiesta. Esos momentos de llegar al albergue y el estrés de tener que hacer otras cosas aparte de caminar, o ese estrés de levantarte por la mañana sin haber dormido mucho y tener que caminar, o ese estrés de que te pille una lluvia con una bajada por un camino así, con una silla de ruedas partida y tener que hacerlo, ¿no? Un momento duro va a ser el despedirme. Everybody needs to feel the Camino. The Camino is not just walking, you know. Camino is something deeply. It's you are going with all your pains, with all your problems, with everything, and it's not simple. So when I come home, I will take a break, think about everything here, take the best moments, and maybe the hardest moments put somewhere down, and I will talk to my friends, to my family. I can't explain you, just go, try, walk, and you will see that it's such a good thing.
que te lo cuenta mucha gente, dice la magia del camino, pero cuando lo estás viviendo y te pasan cosas tan increíbles que dices, ¿cómo le voy a contar yo esto a la gente y que lo entiendan si no lo están viviendo? Una forma de llevarte la mierda que tienes en tu vida real al otro lado de la península para quemarla en Finisterre. Ver como alguien que desde que nació él tuvo su parálisis cerebral y ha tenido muchísimos problemas, era una persona siempre súper positiva. Desde que era pequeño, él veía a los hermanos de mis amigos que tenían su misma edad, que ellos crecían, que ellos iban al colegio, que ellos hacían deporte, y él no podía caminar, ¿no? Pero él nunca se ha visto influenciado por ese tipo de cosas y siempre ha mirado de forma positiva ante la vida, ante todas las barreras que le han puesto, que le ha puesto la vida a él, que no, esto no es silla de ruedas, es una persona con un 96% de discapacidad, que no es autosuficiente, necesita a alguien que le ayude a ducharse, a darle de comer, a vestirlo, a todo. Es una persona siempre al lado. Y nos sigue un ejemplo porque es siempre muestra que si él puede hacerlo, si él es feliz como es, y lo demuestra cada día, con cada sonrisa, con cada gesto, y lo están viendo aquí todos ahora, de cómo él está viendo la aventura de su vida aquí ahora y está siendo el ejemplo para, no solo para nosotros, sino para todo el mundo que nos conoce y nos está viendo. Esto no es el final del camino, es solo el inicio. Si os ha gustado la película y queréis ayudar a que llegue a más personas, esta película es toda vuestra. Podéis compartirla, proyectarla donde queráis, y si eres profesor de una escuela, no dudes en proyectarla, es toda tuya. Y si me invitáis, será un placer estar allí y contaros más. La película tiene subtítulos en español e inglés. Si queréis ayudar a traducirla a otro idioma, en la descripción de este vídeo os dejo un enlace al archivo para traducirla. Me escribís con la traducción y la añadiré a la película. Esta película es totalmente gratis, pero si queréis colaborar como si pagarais una entrada de cine, os dejo mi PayPal en la descripción y prometo invertir en seguir contando más historias. Pero os diré un secreto, con o sin dinero seguiré contando historias. Y si alguien me dice que es imposible, le contestaré, mira, caminos sin límites. A disfrutar de la vida. Buen camino.
Ciao, ciao.